desenterrar una historia que es increíble. La historia de un grano que fue la base de todo un imperio, que se veneraba casi como a un dios y que de un día para otro fue prácticamente borrado del mapa. Y lo más curioso es que es una historia que sin que lo sepamos nos toca muy de cerca a día de hoy. A ver, planteemos una pregunta para empezar. ¿Qué pasaría si dijéramos que existe un grano mucho más nutritivo que el arroz y encima más fácil de cultivar, que fue prohibido y eliminado de la historia a propósito, por una razón muy estratégica? Es que los datos son de locos. Estamos hablando de algo con el doble de proteína que el arroz. El doble, con más hierro que las lentejas y más calcio que la leche. Fue el sustento de un imperio, se llegó a usar como moneda y de repente cultivarlos se castigaba cortándote las manos. ¿De qué estamos hablando? Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje de unos 500 años atrás en el tiempo, hasta el mismísimo corazón del Imperio Azteca. Porque claro, antes de 1519, en México no había arroz. El grano que lo movía todo era otro. Su nombre era Huautli. Para que nos hagamos una idea, se producían entre 15.000 y 20.000 toneladas cada año. Estaba por todas partes, en todas las comidas, pero su valor iba mucho más allá de ser simple comida. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque entramos en el terreno espiritual. Los aztecas usaban el huautli mezclado con miel para moldear figuras de sus dioses. Y al final de la ceremonia se comían esas figuras en un ritual que llamaban teocualo, que significa literalmente devorar al dios. Era su forma de unirse con lo divino a través de su alimento más sagrado. Pero esa conexión tan profunda, tan espiritual, bueno, irónicamente, iba a ser la causa de su propia perdición. Así fue como todo empezó a torcerse. Claro, cuando Hernán Cortés y los conquistadores ven este ritual, pues lo ven como una herejía. Para ellos era una especie de imitación demoníaca de la Eucaristía. Y su reacción fue brutal. No se limitaron a prohibir el ritual. Prohibieron el grano entero. Se dieron cuenta de que un pueblo fuerte, bien alimentado y con una fe tan arraigada era un pueblo difícil de someter. Así que decidieron cortar el problema de raíz, nunca mejor dicho. Y el ataque no se quedó ahí, no fue solo físico. También fue un ataque cultural, psicológico. Al huautli, el grano sagrado, le cambiaron el nombre. Empezaron a llamarlo despectivamente bledo, que es una palabra que significa, pues eso, algo que no vale nada, una cosa insignificante. Fue un ataque directo a su identidad. Y aquí vemos cómo la historia sigue viva en nuestro lenguaje. Cada vez que alguien dice «me importa un bledo», está, sin tener ni idea, repitiendo ese mismo desprecio que usaron los conquistadores para aniquilar culturalmente un alimento sagrado. Es una propaganda que ha funcionado durante 500 años. Increíble. Pero bueno, dejando la historia a un lado por un momento, ¿era el huautli o amaranto, como lo conocemos hoy, para tanto? ¿Era de verdad tan poderoso? Vamos a ver qué dice la ciencia. Pues la comparación es demoledora, no hay otra palabra. El amaranto no es que solo tenga el doble de proteína, es que además es una proteína completa. Tiene todos los aminoácidos esenciales, como la lisina, que es súper importante para absorber el calcio y que, por cierto, el arroz no tiene. Y en minerales, bueno, arrasa. Si lo vemos en un gráfico, la cosa es todavía más clara. Más de 5 gramos de proteína por ración en el amaranto frente a los apenas 2,5 del arroz. Es una diferencia brutal, sobre todo si pensamos en desarrollo muscular o simplemente en sentirnos saciados. Y luego está el tema del azúcar en sangre. Su índice glucémico es de solo 35. ¿Qué significa esto? Pues que libera la energía poco a poco, de forma estable, sin subidones de azúcar. Te mantiene con energía y sin hambre durante más tiempo. En cambio, el arroz blanco se va por encima de 70. Esto provoca un pico de glucosa enorme que obliga al páncreas a trabajar a toque. Y al poco tiempo, ¡bum!, otra vez sensación de hambre. El cómo gestiona la energía nuestro cuerpo con uno y con otro es la noche y el día. Y la cosa no acaba ahí, encima no tiene gluten, así que es perfecto para personas celíacas. Y no solo se come el grano, las hojas también son un superalimento. Llenas de nutrientes, se pueden cocinar como si fueran espinacas. Es una planta que se aprovecha al 100%. Vale, entonces, la gran pregunta es si lo prohibieron de una forma tan violenta, si intentaron exterminarlo. ¿Cómo es que hoy podemos estar hablando de él? ¿Cómo sobrevivió? Aquí viene la parte más épica de la historia. Pues sobrevivió, en secreto, gracias a las comunidades indígenas que lo siguieron cultivando a escondidas, en pequeños huertos ocultos, lejos de la vista de los españoles. Lo camuflaron en un dulce, hecho con el grano tostado y miel. Un dulce que, y esto es precioso, a día de hoy en México todavía se llama alegría. Era casi lo único que les quedaba. Y quizá lo más asombroso de todo es lo increíblemente resistente que es.
El amaranto es facilísimo de cultivar. Crece casi en cualquier sitio, aguanta bien la sequía y en menos de 90 días ya lo tienes listo para cosechar. Es un auténtico símbolo de autosuficiencia, la planta que intentaron exterminar precisamente porque daba autonomía a la gente. Así que esa planta que a menudo vemos crecer silvestre y que mucha gente arranca pensando que es una mala hierba, en realidad es el grano sagrado de los aztecas. Borraron el conocimiento, pero la semilla sobrevivió. Y la pregunta que queda en el aire es, ahora que conocemos su historia, ¿seguimos viéndola como una simple maleza o como lo que realmente es, una semilla de resistencia que se negó a desaparecer?